Bueno, entonces el siguiente ejemplo que vamos a ver es el caso de los vectores de expresión o plásmidos de expresión. Y en este caso se trata de plásmidos que nos van a servir no para aislar fragmentos de interés, sino para expresarlos en determinados sistemas. Esto puede pasar, por ejemplo, una vez que tenemos aislado un determinado gen de interés, podemos querer expresarlo, por ejemplo, en células de plantas o de mamíferos para poder estudiar su función. O bien podemos estar interesados, como vamos a ver un poco más adelante, en estudiar la regulación. Entonces, en cualquier caso, lo que necesitamos es un tipo de plásmidos con determinadas características que nos permitan la expresión en un sistema diferente al de Escherichia coli. En el caso que vemos en el ejemplo, es un plásmido que nos va a servir para expresar en células de mamífero, porque tenemos acá el sitio de clonado, donde vamos a ligar nuestro gen de interés, como ya vimos en las diapositivas anteriores. Acá tenemos todos los sitios de restricción que nos van a permitir utilizar para clonar o insertar nuestro fragmento de interés. Y esto se encuentra río abajo de un promotor que es activo en este caso en células de mamíferos, el promotor CMV o de citomegalovirus. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez que yo tenga clonado acá mi gen de interés, voy a poder de alguna manera lograr transfectarlo. Ahora vamos a ver cómo en las células de mamíferos y estudiar o analizar cómo se está expresando este gen. Pero ¿qué tienen estos plásmidos también? Y es muy importante recalcarlo. Tienen un origen de replicación bacteriano y la secuencia de resistencia a un antibiótico bacteriano. Y esto se debe a que nosotros, cuando generamos nuestro plásmido, es decir, cuando incorporamos el fragmento de interés en el sitio de clonado y procedemos a la ligación, vamos a tener que indefectiblemente hacer una transformación en bacterias, como ya vimos anteriormente, para poder crecer grandes cantidades de ese cultivo que contiene nuestro gen de interés, o sea, el plásmido con nuestro gen de interés, y poder aislarlo, ¿sí? Entonces, el primer paso es clonamos el fragmento de interés en el sitio de clonado, ligamos, igual que vimos anteriormente, transformamos en bacterias, plaqueamos, seleccionamos con el antibiótico, en este caso es ampicilina, y finalmente, luego de haber analizado cuál es la colonia que lleva bien ubicado nuestro gen de interés, vamos a generar cultivos y aislar y purificar el plásmido en grandes cantidades. Una vez que logramos obtener este plásmido, ahí sí vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la transfección, ¿sí? Atención acá, transformación en bacterias, el primer paso para poder producir el plásmido, y el siguiente paso es la transfección. En este caso lo que hacemos es combinar al plásmido con un agente que nos va a permitir que se introduzca dentro de las células en cultivo. En este caso, como les dije, se trata de células de mamífero. Pueden ser polímeros catiónicos, por ejemplo, lipofectamina es uno muy conocido que pueden llegar a ver en algún, no en los problemas, pero en algún trabajo que lean. Entonces, se puede hacer esta combinación de plásmido con agente de transfección. Esto va a permitir que el plásmido ingrese a la célula y finalmente va a ingresar al núcleo. Ahora, en estos plásmidos, lo que yo también puedo, generalmente lo que contienen también, además de estos dos componentes para el procedimiento en bacterias, es un antibiótico de resistencia que otorga resistencia, perdón, un gen que otorga resistencia a un antibiótico eucariota bajo un promotor también de expresión en el mismo sistema. ¿Y esto por qué? Porque a mí me puede interesar seleccionar aquellas células que hayan incorporado al plásmido a su genoma. Y esto ocurre frecuentemente una vez que se hace una transfección en células en cultivo. Entonces, si agregamos neomicina, en este caso, a este cultivo, vamos a poder seleccionar aquellas células que incorporaron el plásmido al genoma. Entonces, los componentes básicos de un vector de expresión, como dijimos, origen de replicación bacteriano, resistencia al antibiótico bacteriano, promotor, sitio múltiple de clonado, en este caso también contiene una secuencia intrónica, que puede estar o no, pero que contribuye a mejorar la expresión del gen de interés, y una secuencia de poliadenilación. Y como ustedes se habrán dado cuenta, el sitio múltiple de clonado interrumpe el gen LACZ, como vimos antes, porque eso me va a permitir en esta instancia
Si estoy usando este plásmido, en esta instancia puedo hacer una selección blue-white, como ya vimos. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para, a partir de un determinado fragmento o gen de interés que tengo clonado en un vector como los que vimos al principio, un simple vector de clonado, yo quiero ahora pasarlo al vector de expresión? Y para eso lo que tengo que hacer, como les dije, es un subclonado, es decir, un fragmento que está clonado en un plásmido, sacarlo de ese plásmido a través de un corte con enzimas de restricción y incorporarlo a otro plásmido. En este ejemplo lo que vemos es el plásmido donor, que podría ser el plásmido que vimos al principio, el BlueScript, que lo van a ver en el problema 1, con su origen de replicación y su resistencia a ampicilina, tiene clonado este fragmento entre los sitios EcoR1 y NOT1. Entonces vamos a digerirlo y vamos a separar el fragmento. Esto se hace mediante una corrida electroforética en un gel de agarosa. Puedo aislar este fragmento y por otro lado el plásmido receptor, que sería mi plásmido de expresión, como ven tengo el promotor CMB, como les expliqué antes, porque río abajo de este promotor tengo el sitio de clonado. Entonces este plásmido lo voy a cortar con las mismas enzimas, EcoR1 y NOT1, y voy a generar entonces el plásmido abierto con extremos compatibles con mi inserto. Procedo a ligación, incubando con ligasa, transformo en Escherichia coli, como siempre, amplifico, selecciono con el antibiótico, en este caso tiene que ser el antibiótico del plásmido receptor, en este caso es ampicilina, igual que en el caso del donor, pero podría ser otro antibiótico. Y finalmente entonces voy a obtener mi cantidad de plásmido listo para ser transfectado en las células blanco. En los problemas ustedes se van a encontrar con algunos ejemplos que les hablan de subclonado. Uno es el caso del problema 2, donde les dice que van a subclonar un fragmento de un plásmido inicial y lo van a introducir en un sitio CLA1 dentro de un ORF en un plásmido receptor. Y otro caso es en el caso del problema 4, que tienen un típico vector de expresión en eucariotas. Entonces, fíjense, traten de identificar, si bien se los dice el problema, traten de identificar cuáles son las regiones importantes para la transformación en bacterias y cuáles son las regiones necesarias para la expresión en las células eucariotas. Otro ejemplo de uso de vectores de expresión es el caso en el que queremos expresar genes reporteros. Acá fíjense que ya tenemos un gen que es el de GFP, ya vimos genes reporteros en las guías anteriores y sabemos la utilidad que tienen. Y lo que nos interesa en este tipo de experimentos es estudiar, por ejemplo, regiones regulatorias. Entonces acá ya no tenemos un gen de interés que queremos expresar. Acá lo que nos interesa es estudiar cómo determinadas regiones promotoras o enhancers pueden regular la expresión de un gen reportero. Pero también vamos a usar plásmidos, también vamos a usar plásmidos de expresión. Pero como ven, tenemos el gen reportero y río arriba del gen reportero tenemos el sitio múltiple de clonado. Entonces acá es donde nosotros vamos a introducir nuestro fragmento en estudio, que sería estas regiones promotoras o regiones regulatorias. Y como todo plásmido, como les dije anteriormente, tenemos un origen de replicación bacteriano y un marcador de resistencia a un antibiótico también bacteriano. ¿Por qué? Lo mismo que antes, porque una vez que clone acá el fragmento que me interesa estudiar sobre la expresión de este gen reportero, yo este plásmido lo tengo que transformar en coli y amplificar antes de introducirlo a mi sistema de expresión. Un ejemplo de esto lo pueden encontrar en el problema en el cual tienen expresión de luciferasa, analizan la expresión de luciferasa bajo diferentes regiones promotoras con diferentes enhancers o motivos de ADN. En este caso, ustedes tienen que pensar que si bien el ejemplo del problema les muestra solamente la construcción de la región promotora y la luciferasa, para que esto sea introducido en las células en estudio, tiene que haber sido clonado y preparado en un plásmido de este tipo. En el último ejemplo que vamos a ver de vectores de expresión,
nos vamos a concentrar ahora no en la expresión de un gen de interés, sino en la expresión de pequeños RNAs doble cadena que nos van a permitir silenciar la expresión o la traducción de determinados mensajeros. Entonces, ustedes ya vieron en la guía de regulación y también en las teóricas que las células tienen un sistema intrínseco de RNA interferencia, pueden producir microRNAs que después serán procesados por la enzima Dicer y incorporados al complejo RISC para silenciar determinados genes endógenos. Entonces uno en ingeniería genética puede de manera artificial generar pequeños RNAs doble cadena que también van a ser reconocidos por Dicer y procesados y pueden ir a silenciar determinados genes que nosotros queremos reprimir. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? A través de vectores de expresión. Lo que podemos es clonar bajo un promotor de la polimerasa 3, que es la polimerasa que va a sintetizar RNAs no codificantes. Clonamos la secuencia sentido y antisentido separadas por la secuencia del loop. Y esto va a ser incorporado dentro de un plásmido de este tipo, en el cual también tenemos, como siempre, nuestra resistencia antibiótico procariota y el origen de replicación, porque son plásmidos que son replicados en bacterias, pero luego de ser replicados y producidos en grandes cantidades y purificados, se pueden transfectar dentro de las células en cultivo y dentro de las células se van a generar entonces estos RNAs que por complementariedad van a formar estos bucles, serán procesados por Dicer y van a ir a silenciar la traducción o a provocar la degradación del mensajero que tenga la secuencia complementaria a la que hemos colocado en nuestra construcción. Esto lo van a encontrar en uno de los problemas donde se propone hacer un sistema de RNA interferencia. Tengan en cuenta entonces que para poder expresar eso de manera eficiente dentro de las células en cultivo, necesitamos clonarlo dentro de un vector de expresión. Bueno, esto ha sido todo y espero que les sirva esta información para poder resolver los problemas. Les repito, cualquier duda nos podemos encontrar en el foro. Les dejo un saludo y seguimos con ingeniería genética la otra semana.